premio en Morena a uno de los que dio contratos a la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador. O sea que en este sexenio se documenta la corrupción, hay llamadas telefónicas, hay papeles, y al funcionario implicado, en vez de investigarlo, lo vuelven candidato al Senado para ver si agarra fuero. ¿Eso es lo que prometió López Obrador a la gente? En lugar de investigar la corrupción y en su caso castigarla, ¿no? Sin investigación de por medio, sin expediente ninguno, se protege a los que están en el enjuague. ¿Cuál es el mensaje? Que no importa el mérito. Tú opera para el clan y nosotros te damos la candidatura. Resulta que hoy salieron las listas de quiénes serán los aspirantes al Senado por Morena. Hay dos nombres que destacan porque han sido protagonistas de los reportajes de investigación que hemos presentado aquí en Latinos. Uno de ellos es el secretario de Finanzas de Quintana Roo, Eugenio Segura, el que otorgó contratos multimillonarios por medicinas a las empresas de Amílcar Olán, el íntimo amigo de los hijos del presidente López Obrador, Andy y Bobby. Otro nombre que seguramente le suena es el de Rosalinda López Hernández, la número 2 del SAT, hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Una red de empresas fantasma vinculadas a ella, operadas por su brazo derecho, recibió contratos del gobierno de su marido, siendo ella la número 2 del SAT. Bueno, pues ella, la candidata de Morena, no por Chiapas, sino por Tabasco, al Senado. Presentamos en Latinos un reportaje que habla de cómo el principal operador político de Rosalinda López Hernández, la número 2 del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, el que recauda impuestos, el que le da toda esta información ilegalmente al presidente, el SAT, una de las herramientas estratégicas del gobierno, la número 2 del SAT, que por cierto es hermana de Adán Augusto López, que por cierto es esposa del gobernador de Chiapas, el morenista Rutilio Escandón, pero sobre todo es la número 2 del SAT. Su principal operador político es el eje de una red de empresas fantasma que han recibido casi 500 millones de pesos en contratos del gobierno de Chiapas, o sea, del gobierno del esposo. La del SAT. La del SAT. ¿Usted cree que ya le hayan mandado una auditoría? ¿Usted cree que ya haya pasado la auditoría? ¿Con qué legitimidad va el SAT a tocar la puerta de los mexicanos para apretarlos, para revisarlos, cuando la número 2 del SAT está salpicada a través de su brazo derecho en una red de corrupción? Porque no es otra cosa, de corrupción, en donde el esposo de la señora le da los contratos a la familia del brazo derecho, pero aparte le da los contratos a la esposa, a las hermanas, en empresas que no existen, en empresas que uno va a las direcciones y son inmuebles abandonados, o son casas de personas que dicen, no, esto es un fraccionamiento, aquí no hay ninguna empresa, ¿no? Eso es lo que revelamos en Latinos. Y yo no sé por cuál de las aristas sorprenderme más. Si porque estamos hablando de una mujer cercanísima al presidente López Obrador, algo así como su familia no sanguínea. O sea, Adán Augusto, el propio López Obrador dice que es su hermano, y esta es hermana de Adán Augusto, esposa de Rutilio Escandón. O sea, esta es la realeza del obradorato. O sea, no sé si porque se trata de ella, o si porque es la número 2 del SAT. Del SAT. El que recauda los impuestos. ¿Con qué cara? O si porque es el gobierno del esposo el que le da los contratos a su colaborador más cercano. O si porque encima una de las beneficiarias trabaja en el gobierno. O si porque los contratos son, ¿cómo duele decirlo en este sexenio del desabasto de medicinas? Con dinero de la Secretaría de Salud de Chiapas.
Eso es lo que le presentamos anoche en Latinos, un reportaje de Diana Higareda y que me parece desarticula, inhabilita, deslegitima, ni más ni menos que de entrada a la número 2 del SAT. Pero esa es mi opinión. O sea, si este gobierno fuera un gobierno decente, dígame usted, ¿qué estaría pasando ahorita? Si López Obrador estuviera en la oposición y esto sucediera, imagínese el sexenio pasado con la hermana de Osorio Chong, que además resultara ser esposa de un gobernador priista y que estuviera en el SAT. ¿Qué estaría diciendo López Obrador? Casi 500 millones de pesos en contratos en empresas fantasma, el SAT. No. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 64,835 millones de pesos, o sea, casi 65,000 millones de pesos. Y esto salpica algunas de las obras emblemáticas de López Obrador, como el Tren Maya. El auditor David Colmenares, que no es un auditor duro, no es un auditor rudo. No, comparado con el anterior, no, hombre, este es un bombón. Y de toda esta lana, de estos más de 64,000 millones, se ha recuperado 3,000 millones, o sea, menos del 5%. Imagínense lo que estamos hablando. Se han presentado 34 denuncias y parte de estas denuncias tienen que ver con el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Y usted me dirá, Pío, no. La Casa Gris, no. Bartlett, no. El mayor escándalo de corrupción del sexenio es la refinería, no. El Tren Maya, no. Es Segalmex. Y genuinamente creo, que a pesar de que en los medios de comunicación, pues en donde se dicen las cosas, como es ¿no? Porque pues ya sabe que hay muchos que están como viendo por otro lado, ¿no? Pero en los medios de comunicación donde se dicen las cosas, creo que nos ha faltado eficacia para comunicar la gravedad del escándalo de corrupción de Segalmex, lo que antes era Conasupo, porque es el doble de la estafa maestra. Sí. ¿Se acuerdan de la estafa maestra de Peña Nieto? Lo de Segalmex de López Obrador es el doble de fraude. Un fraude sotototototote, y como que mi impresión es que la gente no lo tiene en la cabeza. Como que no hemos sabido los medios explicar la gravedad del asunto, dimensionarlo. Yo pienso que si alguien les pregunta, oye, ¿qué te viene a la mente si piensas en escándalo de corrupción de López Obrador? Se te vienen 5 a la mente antes que Segalmex. Y posiblemente el que signifique un mayor daño al erario es Segalmex. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, obviamente, pues si tienes la casota del hijo y el hermano recibiendo lana, ¿no? Y las 23 casas de bar, pues todo eso son como muy llamativos. Pero la lana de Segalmex es un escándalo. Bueno, no solo fue eso. En este reporte, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno pagó 2 veces vacunas contra el COVID. Qué bonito, ¿no? Increíble. En el apartado de adquisición y distribución de vacunas se destinaron 27,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar del INSABI, y hubo discrepancias entre las cantidades de dosis, los lotes, las facturas, los pagos, etcétera. Hubo pagos duplicados. No, cada cochinada. También el Tren Maya. La Auditoría Superior de la Federación determinó que Fonatur hizo pagos en exceso por más de 1,086 millones de pesos en las obras del tramo 4 del Tren Maya, que va de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Particularmente estimaciones mal hechas, obras complementarias como retornos, pasos inferiores, pasos de fauna. Y luego hay secretarías que no han respondido ni han intentado aclarar las irregularidades, entre ellas
la de turismo, la del trabajo, la de agricultura y la de bienestar, que es la que reparte los programas sociales. Imagínense.